Si vives para soñar, vivirás para vivir creando. Un libro nunca será lo que te costó o todo el contenido que te aportó. Un libro es esa frase o palabra que removió todo tu ser y se justificó en tus manos al ser leído. En momentos complejos se usan todos los recursos posibles, pero no siempre se estará dispuesto a usarlos porque la gravedad de ello dependerá también de las actitudes de quien las sufra. Para algunos es mejor esconderse detrás de sus errores antes de asumir de frente la negligencia de los mismos. Todo tendrá un final de similares condiciones a las obtenidas en el comienzo. Es según cómo se haya empezado que se nos dará la medida del final. Aunque no siempre todo se regirá por la misma vara de medir, y eso es lo que hace que las cosas puedan sufrir transformaciones. El silencio puede ser tan engañoso como las palabras. Lo que nunca nos llevarán a engaño son las acciones. Hay quienes, a falta de ser resolutivos, terminan ahogándose en el pensamiento. Si quieres dar un pan, no se lo quites a otro. Ofrece el tuyo y espera. La recompensa será mayor. Cuántas cosas se escriban en el papel del olvido, su fuerza arrolladora quedará latente en el plano místico del universo. Quizás el pájaro de vuelo libre no tenga el exquisito canto del cautivo, aunque sin saberlo, viva su marcada diferencia. Hay frases que son tan difíciles de asimilar como de entender, pero no hay ni habrá sobre la faz de la tierra mayor sabio que las explique que el propio tiempo. Dice la escritora chilena Isabel Allende, Premio Nacional de Literatura en Chile en 2010, que escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo, preocúpate del proceso. O dicho de otra forma, mientras existan papeles para escribir, lo demás se inventa. Todos tenemos algún motivo para errar, y eso solo lo sabe quien comete el error. En la retórica de mi amigo y hermano Parada, nadie es mejor que nadie, y en determinados momentos, para ser cada día más estoico, quien falla, algún motivo tendrá. Todo lleva un orden, y dentro de ese orden nos encontramos nosotros. Es posible que la forma de proceder de las personas se cruce con una realidad que esconden. Cuando los actos son repetitivos, en un bucle del que no se está dispuesto a salir, invitan a una terapia mental que el propio afectado desconoce. Con la mano que fumas y apagas el cigarro, con esa también limpia. Si podemos ser buenos para una cosa, también se puede ser bueno para recoger la basura que se siembra. Y para nada tiene que ver con el espiritismo. De nada vale que nos den una solución y siempre se opte por lo que se quiere y no soluciona. De estas personas la humanidad está llena y con ellas también hay que convivir. Las malas costumbres son malas porque es uno mismo quien las crea y no le pone remedio. Un cenicero con colillas no puede mostrar el carácter o nos puede mostrar el carácter del fumador. Un cenicero con días de colillas
nos demuestra que quien allí lo apaga necesita recurrir al colillero porque define el estado emocional de su persona. Si fumas, limpia el cenicero. Bien, tu charla de hoy, sinceramente, más que notable, nos señala un camino seguro de pavimento resistente, de márgenes protegidos y una atmósfera sana y vivificadora. Oyéndote esgrimir mis escritos, compruebo que te han gustado y a través de tu alma parecen celestiales. Es un honor y una satisfacción tener y contar con un alumno aventajado. Me place ubicarme después de ti y tú primero. Palabras nuevamente de Federico Parada, vivificadoras y que por supuesto no puedo dejar de reconocer que animan a mi espíritu a seguir adelante. Vamos de la mano, juntos, delante solo nuestro gran maestro Jesús de Nazaret. Desde mi canal te animo a seguir esgrimiendo tus audios, hermano Federico. Es agua fresca de manantial, como la que suena, que ayuda a reponer fuerza. Siempre te he observado como una persona muy instruida que, combinado con tu experiencia de vida, hace un buen cóctel para brindar a nuestra humanidad tan carente por momentos de afecto y elocuencia. Lo constato. Decía Jesús así: os he hablado para esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis lucha, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Eso lo encontramos en Juan 16. Las cosas en el aire caen por su propio peso, cuestión de ponerle alas. Uno nunca sabe dónde se esconde el milagro. Lo cierto es que, aunque no perceptible a nuestro nervio óptico, los milagros se dan. Cada cual tiene lo suyo. Lo que para unos pueda resultar un milagro, para otros no lo son. Esa es la idiosincrasia de los milagros. Detrás de un milagro hay un plan y cuando ello se descubre, surte su magia haciendo que nuestras vidas tengan un verdadero sentido. Así ocurrió contigo, conmigo y con el gran cantante Andrea Bocelli. Las formas de actuar de cada persona responden a su educación, carácter de aprendizaje y cultura. Cuando crees saberlo todo, el lugar está en la cola. Hay veces que de tragar toca también tragarse la hipocresía. El colmo de la generosidad es regalar en sacos rotos. Mensajes como este me puedo encontrar cada día, los que más. Pues los que más no se suelen decir, pero una vez dicho, aquí va. Javier, compañero, no me gustan este tipo de cosas. Discúlpame, pero no profeso ninguna religión. Soy ateo. De todos modos, gracias por pensar en mí. Son muchos los ateos convertidos a la fe y muchos de la fe convertidos al ateísmo. El mundo no se va a detener por ninguno de ellos ni de nosotros. Es el momento de que cada cual se afiance en su fe y nazca su verdadero sentido. Al final iremos todos a parar al mismo lugar, creyente, ateo, cristiano, maometano o budista. Las creencias son personales, se comparten y luego se podrá comulgar con ellas o no. No te voy a convencer de lo que ya estás convencido. Tampoco yo me voy a dejar convencer por lo que estoy convencido y por supuesto creo. Más allá de eso, pienso que se puede cruzar una buena amistad. Esa es la base para que todas las creencias e ideologías
o forma de entender la vida, comulguen. Para dirigir también hay que saber. De lo contrario, todo el mundo puede apuntarse al carro y generar un caos más bien propio del totalitarismo. De igual forma que todo se ha escrito, se seguirá escribiendo. Nada se comprende en un margen de tiempo. El tiempo es según la persona que transite en él, para gusto o sin gusto, con mesas vacías o comensales sin platos. Si nos rotan el tiempo, no es él quien se debe ajustar, sino a quien le influye la rotación. Hacer esperar incomoda a quien espera y no tiene a quien le guarde. No cambies a mitad de camino y si lo haces, acepta a quien también lo hace. Cuando se andan con mentiras, el burro termina sabiendo más. Entre antes sale lo malo, más pronto llega lo bueno. Creas lo que creas, pienses lo que no pienses, la vida hay que echarla para adelante. No existen personas malas por naturaleza, sino un pasado en su vida mal comprendido. Pierdes una lata de sardinas, no te la quitan. En política, el peor parado termina siendo el mayor beneficiado. Gano yo, pierdes tú, gobierna él. Difícil es buscar ecuanimidad en política. Al otro lado del escenario, los fieles ciudadanos como espectadores a la espera de ver una obra que empiece bien y acabe con final feliz. Los ciudadanos con su voto deciden qué tipo de obra teatral prefieren ver. Somos como espectadores, los que pagamos el espectáculo sin opción a cambiar la obra en medio de la misma, salvo para tirar tomates. Y eso en nuestra sociedad ya no se oscila. La función ya ha comenzado, la mesa está servida y no hay vuelta atrás. Hemos pagado la entrada sin derecho a devolución ni garantía de satisfacción. La obra no será del agrado de todos, que lo sea al menos de la mayoría. En pie, una apuesta firme para hacer las cosas bien o mejor, nunca peor, por favor, porque el perro siempre estará ladrando detrás de la puerta. Nadie vive exento de cometer errores, con la gran fortuna de saber que son corregibles. La base principal de un error es entenderlo como tal, porque sin entendimiento en error se queda. Por eso es que en ocasiones no le damos tregua a quienes lo cometen. Todos son excusables siempre que se traten de los nuestros, y tan excusables son los nuestros como el de los demás. Ante un error existe la responsabilidad de asumirlo y subsanarlo. Vivimos en un mundo construido a base de errores y aciertos. Todos son necesarios. En ellos se crece. Mira pues el error como una oportunidad y no como un tropiezo. La ventana se había convertido en su única vía de escape. Su confidente tras el cristal de su conciencia. Tanto le confiaba que se atrevió a traspasarla. Su reflejo le enseñó de sus alas para soñar. Qué bueno fue taparse su boca cuando le intentaron sacar palabras con tintes de política, hasta que apagó el móvil. El aprender para enseñar como el enseñar para aprender es una máxima que se ha de grabar a fuego. La primera actitud del que enseña es la de saber que su principal aprendiz es él mismo. Todos aprendemos de todos, somos maestros al tiempo que aprendices, y la principal lección que uno aprende es aquella que se enseña, porque no se puede enseñar aquello que no se sabe. Se contrasta o se vive. No hay escuela sin maestro, pero tampoco maestro sin alumno.
Uno es siempre en función del otro. Formación continua. No hay forma mejor de extraer toda nuestra buena energía que brindando lo que nos gusta. Sencillamente porque cuando lo brindas no puedes más que recibir multiplicado el efecto de lo que diste. Si al árbol le das hachazos, terminas por cortarlo. Apagar todo aquello que nos distrae de lo principal, de la verdadera esencia del sentido de vivir, nos recuerda y pone en el lugar que necesitamos estar. No se molesta aquel que no tiene motivos para sentirse molesto. En caso contrario, se molestará porque tiene auténticos motivos. Cuando no se tiene costumbre para escuchar verdades, porque se piensa que las verdades son patrimonio unipersonal, revientan de la peor forma posible. No se puede cuidar a una mata y dejar sus hojas secas por el suelo. Denota limpieza de apariencia, muy poca de esencia. Un libro nunca será lo que te costó o todo el contenido que te aportó. Un libro es esa frase o palabra que removió todo tu ser y se justificó en tus manos al ser leído. Curar donde se ha producido el daño lleva su tiempo. Necesitamos saber esperar, haciéndonos en la paciencia. Es en el correcto vivir que se alinea toda moralidad. A cada desvirtuación le corresponde equiparar una en clave positiva. En la vida no se es ni más rico ni más pobre. Si no se tiene a Dios, nada se tiene. El maestro Antonio Machado nunca desentona. Un poeta para todos los tiempos que supo ver en el tiempo y nos trae al nuestro tiempo. Rechinó en la vieja cancela mi llave, con agrio ruido abrióse la puerta de hierro mohoso y al cerrarse, grave sonó en el silencio de la tarde muerta. El tiempo le ha traído hasta aquí al 2020. ¿Quién nos los iba a decir? Tu niño interno viaja contigo en el silencio de una tarde o mañana, que tú sabes hacer vida. Dios te bendiga, hermano. Hoy te he extrañado. Ningún camino se hace corto cuando se toma el adecuado. Se está justo en el camino que se necesita estar. No existe un camino igual a otro y ninguno nos enseña lo mismo. Si de paso por el camino no se fue capaz de aprender lo que el camino nos dio, es muy probable que tengamos que regresar por el mismo y retomarlo allí donde lo que no se aprendió no nos quedó claro. Se hará con mayor fuerza y del camino será la parte que más permanecerá en nuestra memoria. Nos enseñó la bondad, abrió las puertas de la humildad y nos compartió la fórmula del coraje para poder hacerlo. Nada importaron las ampollas o la ira, nada de lo malo quedó sobre el recuerdo de la balanza. Enseñó, y eso fue lo que importó. En todo lo que nos ocurre hay un cambio, con nuestra presencia o sin ella. El camino seguirá siendo largo, pero con la garantía de que será mucho más corto de lo que ya se haya transitado. Se alcanzará ese punto en el que se empezará a verle la luz al túnel. Se nos resiste, pero somos más fuertes que todo ello porque hemos logrado llegar hasta donde se está. Dios nunca abandona. Cógete a la mano de Jesús. Tu espíritu es sabio, sabe perfectamente que todo lo que estás viviendo tenía que ser así y no de otra forma. Yo sigo estando aquí, es cuestión de fe. Hacemos del tiempo un signo de esclavitud o una proeza. Invita a saberlo emplear, corre a nuestro favor y nos da una nueva oportunidad.
pues no hay camino que Dios no brinde, puerta que abra, y no sean de eterna felicidad. Cada acto lleva su equilibrio. Una nuez da el fruto en su estado de madurez. No se le puede pedir lo mismo según brota del árbol. Paseaba sola por las calles hasta que sus manos se percataron ocupadas. Su regreso se hizo ausente. Cada miembro de nuestro organismo tiene su función y el cerebro no iba a ser menos. Que la neblina no empañe los ojos de nuestra mente. Los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego, nos diría un proverbio árabe. Bellísimo, sin lugar a dudas, la poética de uno de los grandes de la generación del 98, Antonio Machado. Un genio de las letras para todos los tiempos, adelantado a su época y sin desentonar con ninguno de los magos de la poética griega. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Este cuento, si se aplicara, otro gallo nos cantaría. Nuestro tiempo está para ser aprovechado con lo mejor que se tenga, en el momento que se disponga. Esté donde esté, sea por activa o pasiva, los adeptos nunca estarán donde más nos gustaría que estuvieran. Pues ya sé por qué durante el estado de alarma el circo no es ambulante. Le ha cedido lugar a la Acrópolis de Moncloa. Nuestro ritmo de vida va en función de nuestra impronta, pero sin perder de vista las inclemencias externas. No somos poseedores de lo que nos ocurre fuera de nosotros. Sí disponemos de la capacidad de sobrellevarlo de la forma más inteligente posible, dejándolo pasar y enfocando en aquello que no nos inquieta. Para que la hierba se pueda segar, hay que dejarla crecer. De lo contrario, si se deja morir, no servirá de alimento. No se puede buscar la comprensión en el otro porque nunca alcanzarán a conocer la magnitud y la suya será prioritaria. Todo tiene un límite, por justicia resistir, por conciencia determinar. Sabias palabras las de la Madre Teresa de Calcuta. Hay una gota menos de amargura en el mundo por cada gota de dulzura que alguien da. ¿Y cómo se manifiestan esas gotas? Pues con gestos de amor. Ceder nuestro asiento, esbozar una sonrisa, tomar de la mano, poniendo al otro en primer lugar, obsequiando, animando y una lluvia inmensa de grandes motivos para hacerle un poquito mejor la vida a nuestro prójimo. Madre Teresa vivió entregada por entero al servicio de los demás. Nos dejó grandes lluvias torrenciales de dulzura y aniquiló toda clase de amarguras que se interponían. Un verdadero ejemplo de fe, confianza y valor. No, señor, no. Nada es casual, sino significativo y evidente. La mezcla del ajo y el limón, moderadamente tomado, no es una panacea, pero tampoco es un veneno. Antes, al contrario, son ingredientes naturales, los cuales dan protección al organismo, salud y vitalidad. Dice un adagio antiguo, donde hay salud, hay ajo, donde hay ajo, hay salud. Recomendaciones siempre de mi buen amigo Federico Parada. Omnipresente en mi reflexión. Nada de lo que llega a nuestra vida llega sin más. Todo trae un propósito de crecimiento con el que hemos de conciliar. Nos demuestra lo poco que sabemos y lo mucho que aún necesitamos aprender. Lo que sabes es justo lo necesario para el camino que te está tocando transitar. Hasta el más mínimo problema puede sacar a relucir nuestras debilidades y virtudes.
Saber escuchar nos permite estar a la altura del conocimiento, nos brinda la capacidad de recibir y de dar, de conocernos mejor y de poner en práctica lo que se ha aprendido, porque de igual forma que el conocimiento nos es dado, se ha de compartir. Los caminos de la conversión están marcados. No es posible apresurarse a los planes de Dios, ingeniero para la santidad perfecta. Sean siempre felices y disfruten de los seres que tienen a su lado. Dios lo quiere así. Sin contenido en las acciones, como querer presumir con músculo lo que a la vista son solo huesos. Hay veces que mirando la luna nos olvidamos de las estrellas. En una moneda al aire, la suerte no está en la moneda. Hasta el mismísimo Juan Ramón Jiménez se destapa como un hombre enamorado. Un beso ardiente de dulzura lleno me dieras tú, mi amor. El beso. Qué grandilocuente es el beso, el mejor y más efectivo test para el amor. Lo hay sensuales, afectivos, cariñosos, volados, de piquito, de cachete o a doble cachete, y todos y cada uno de los que nos podamos imaginar. Lo cierto es que el beso es el mejor criterio de la verdad en el amor. Cuando no hay besos, el mundo suspira de otra forma, triste. Mas tan crueles dolores ni amarguras no sufriría yo sin el beso. Juan Ramón Jiménez. Siempre nos empeñamos en que nuestra vida tome un camino recto y estable, pero está más que demostrado que la estabilidad surge del desequilibrio. Una cosa es inherente a la otra. La clave está en fijar la mirada siempre al frente. No cabe duda que todo es cuestión de actitud, voluntad y fe en todo lo que nos propongamos. Tarde será cuando recibamos el calor de la soledad allá donde el alma toma su protagonismo. Cuando pones las quejas en cuarentena, percibirás que muchas eran subsanables. Ellas nos invaden sin apenas darnos cuenta, como las moscas cuando dejan las ventanas abiertas. No permitas que las quejas, como las moscas, invadan el interior de nuestra casa, tu mente o espíritu. No omitamos ni un solo acento en el momento de escribir las páginas de nuestra vida, pues se hace necesario para el alma sostener un contacto recíproco con nuestro pensamiento, tras una meditación pausada y guiada. Desde ese ángulo se visualiza mejor cada uno de nuestros acontecimientos diarios, y de esta forma lograremos una mejor interpretación de las situaciones vividas. Si se nos presenta denso y aciago en la meditación, encontraremos la mejor forma de estar en paz, de buscar y valorar aquellas cosas que quizás no estén en su perfecto orden para darle su mejor causa. Desde ahí nacen las ideas y reflexiones que compartimos a la humanidad, justas, claras y precisas en el entendimiento. Cuando nos entregamos en cuerpo y alma a una función, lo hacemos con todas sus consecuencias, sin remilgos. Si previamente hemos tomado una decisión e intuimos que el camino elegido ha sido el acertado, en pos de nuestra propia evolución, nos cambia hasta el color de nuestra cara. Vivir sumidos en la confusión no acarrea más que dolor y sufrimiento por todas partes. Esta es la más terrible de las consecuencias, la cual hemos de afrontar desde la perspectiva de la honestidad. La palabra de aquellos que confían en sus decisiones debería ser digna de confianza. Permanecer desde la honestidad cuesta, pero sin lugar a dudas es el único camino del futuro. La virtud permanece o nos invita a ejercitar en la perseverancia. Perseveremos en el amor para que reine la confianza. No siempre que uno se aventura con un pronóstico da con el resultado, pero a veces se acierta. También es verdad que cuando se da en el clavo, no pasa absolutamente nada. Se vive como tal y viven sin más.
Pero no ocurre lo mismo si te equivocas. Todo habrá sido una pérdida de tiempo. No se puede hablar de lo que aún no ha ocurrido, etc. Así te dirán, amén del propio golpe y por consiguiente daño que te habrás hecho por no haber dado en el clavo. Entonces es cuando aparecen los pronósticos de los demás. Yo sabía que aquí, yo sabía del más acá. Pues a toro pasado todos son aciertos. La cuestión es que existe una diferencia entre las formas de pensar de ambos, y es lo vivido. Un soñador vive su sueño sin que todavía haya sucedido. En la práctica es aquel que hace que sucedan las cosas, porque previamente las ha ideado en su mente desde su corazón para que, entre otras cosas, también el resto puedan hacer sus cábalas. Si aciertas, vivirán de tu acierto sin más, y si no, intentarán minarte por todos lados. De cualquier manera, siempre optaré por el bando de aquellos que viven antes, durante y después de un sueño. Si vives para soñar, vivirás para vivir creando. A veces me pregunto si seremos hombres adelantados a los tiempos o si por el contrario vivimos atrasados en ellos. Bueno será cotejar toda la información que se precise cuando se decide estudiar algo en profundidad, aunque en apariencia pueden resultar indicios que nos lleven a tomar precipitadas conclusiones. Para observar la falta de interés no es necesario analizarlo en profundidad. La propia actitud ya nos denota algo. No es bueno mirar atrás queriendo buscar soluciones o para alimentarse del rencor en el ánimo de tomar fuerzas y soportar las inclemencias del presente. El pasado, cuando duele, hay que quemarlo, disolverlo en cenizas para que de nosotros brote un nuevo ser, fresco y totalmente capaz de ilusionarse con lo que viene o seamos capaces de crear. No hay más que sanar heridas. Los copilotos no figuran en balde, se buscan porque nos orientan. Hay veces que mirando la luna nos olvidamos de las estrellas. Las precipitaciones nos llevan a tomar decisiones con un riesgo incalculable. Pueden salir bien como que no. A la hora de tomar decisiones necesitamos contar con todo el marco de visión que se disponga, dar un margen de tiempo y contar al menos con 3 posibles opciones. Cuando se vende al primer postor, el control pasa al otro lado. Para degustar un buen café, hay que esperar a que la cafetera nos suba la U. Hacer cosas de forma precipitada llevan el riesgo de hacerlas mal sin sentido, dejando atrás las cosas relevantes en el ánimo de adelantarnos a los acontecimientos. Valorar en cada momento qué cosas son importantes y cuáles son insignificantes nos ayuda a no tomar decisiones que luego terminamos por arrepentirnos. En estos días me he encontrado con un artículo del filósofo surcoreano Byung-Chul, el que habla de la autoexplotación. Con todos mis respetos hacia él, sobre sus definiciones del COVID-19, en un artículo reciente, he de reconocer que me pareció un excelente artículo, aunque con verdades a medias, en un tema muy de actualidad y que me apetece compartir con ustedes. Ya lo he hecho en estos días a través de mi blog, al cual también les invito, y que me apetecía incorporarlo aquí en esta meditación. Este mundo no es del virus, es de Dios. Una cosa es que el hombre y el nefasto maligno aprovechen el virus, y otra muy distinta es que Dios lo esté permitiendo porque todavía no existe una fe profunda que dirija su mirada hacia él. Las Sagradas Escrituras están plagadas de historias donde Dios ha intervenido cuando le ha tocado y le ha dado riendas al mal hasta donde le ha querido permitir.
Por tanto, Dios versus virus o demonio. Dice Bion que él no es muy optimista de cara al futuro y asegura que sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Y digo yo, que no sea optimista no quiere decir que los demás tampoco lo seamos. Es su visión que podrá ser objetiva solo porque él no es muy optimista. Dios envió el diluvio universal, mientras que la gente prefirió no obedecer y no entendió el peligro de los animales que entraron de dos en dos y se salvaron mientras que ellos fueron sepultados por las aguas. En Jeremías 8 nos encontramos este versículo. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar. Y concluye así, pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. Este filósofo de 61 años que nació en Seúl, muy versado, estudió filosofía, literatura y teología en Alemania, actualmente vive allí. Dice dice de tener miedo de que la pandemia sea una arma política para que se impongan regímenes de vigilancia y cuarentenas biopolíticas, pérdida de libertad, fin del buen vivir o una falta de humanidad generada por la histeria y el miedo colectivo. Bien, en mi opinión, todo este conglomerado es un espejismo, el cual no tiene por qué ser así. La historia de las civilizaciones no se montan en 2 días. Puede que vivamos décadas, así como hemos vivido décadas de forma distinta. Puede que haya miedo colectivo, porque es lo que pretenden sembrar. Distinto será que a la playa se siga yendo o no con mascarilla. Y digo lo de la playa porque me pilla muy cerca aquí la playa de las Canteras. En España han obligado al uso de las mascarillas, pero evidentemente no tiene de lógica ir a una playa con mascarilla. No existe un sistema perfecto. Y si todo esto se pretende, como todos los sistemas, tendrán sus fallas. Nuestro filósofo en cuestión redactó las 9 definiciones de la pandemia que, según él, seducen al mundo. Voy a narrar cada una de ellas y luego mi pequeño comentario. Dice así, la primera, el coronavirus está mostrando que la vulnerabilidad y la mortalidad humana no son democráticas, sino que dependen del estatus social. La muerte no es democrática. La COVID-19 no ha cambiado nada al respecto. La muerte nunca ha sido democrática. La pandemia en particular pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad. Con la COVID-19 enferman y mueren los trabajadores pobres de origen inmigrante en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Tienen que trabajar. El teletrabajo no se le puede permitir o no se lo pueden permitir los cuidadores, los trabajadores de la fábrica, los que limpian, las vendedoras o los que recogen la basura. Los ricos, por su parte, se mudan a sus casas en el campo. A lo que yo comento que mueren pobres y ricos, grandes y pequeños. La vida no se entiende con la muerte. Ella en sí misma representa un episodio en el que ineludiblemente un día se tendrá que enfrentar. Todo pasa por prepararse para la verdadera vida. Entonces es que la muerte nos dará las explicaciones precisas. La segunda definición dice así, la pandemia no es solo un problema médico, sino social. Una razón por la que no han muerto tantas personas en Alemania es porque no hay problemas sociales tan graves como en otros países europeos y Estados Unidos.
Además, el sistema sanitario es mucho mejor en Alemania que en los Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Italia. La lucha social va implícita el ser humano. No lo vamos a descubrir ahora con el virus. Repito, la lucha social va implícita en el ser humano. No lo vamos a descubrir ahora con el virus. Quizás se acentúe, pero hasta de eso se cansa el ser humano. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. Seremos la generación del COVID-19, que también morirá. La tercera definición dice que el segundo problema es que la COVID-19 no sustenta a la democracia. Como es bien sabido, del miedo se alimentan los autócratas. En la crisis, las personas vuelven a buscar líderes. El húngaro Viktor Orbán se beneficia enormemente de ellos, declara el estado de emergencia y los convierte en una situación normal. Ese es el final de la democracia. Desde luego que, con todos mis respetos para Byung, no es del todo optimista. Y hoy el Papa hablaba precisamente de los tres elementos que van en contra de los dones del Espíritu Santo, como es el narcisismo, el victimismo y por supuesto el pesimismo. En particular, no digo yo no digo de que no sea así, pero líderes hay para elegir. Lo mejor es que no sean de papel, pues se les suele prender fuego y queda en pura ceniza histórica. La cuarta definición dice que con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia biopolítica. No solo nuestras comunicaciones, sino incluso nuestro cuerpo, nuestro estado de salud se convierten en objetos de vigilancia digital. El choque pandémico hará que la biopolítica digital se consolide a nivel mundial, que con su control y su sistema de vigilancia se apodere de nuestro cuerpo, dará lugar a una sociedad disciplinaria biopolítica en la que también se monitorizará constantemente nuestro estado de salud. Eso pienso yo que ya ocurría antes del virus. Lo que nunca podrán vigilar ni controlar es el alma, pues el alma siempre ha sido libre bajo las rejas de su propio templo, el cuerpo. Su quinta definición dice que el virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos y vivimos en una sociedad de supervivencia que se basa en última instancia en el miedo a la muerte. Ahora sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Todas las fuerzas vitales se emplearán para prolongar la vida. En una sociedad de la supervivencia se pierde todo sentido de la buena vida. El placer también se sacrificará al propósito más elevado de la propia salud. Puntualizo. Es posible que se pierda todo el sentido de la buena vida. No por gusto Adán probó del árbol prohibido, pero vino Jesús de Nazaret y con su sangre arregló un problema que todavía sigue dando cuerda, y aún así no todos terminan de estar con él. La sexta definición dice que la pandemia vuelve a hacer visible la muerte que habíamos suprimido y subcontratado cuidadosamente. La presencia de la muerte en los medios de comunicación está poniendo nerviosa a la gente. La histeria de la supervivencia hace que la sociedad sea tan inhumana. A quien tenemos al lado es un potencial portador del virus y hay que mantenerse a distancia. Los mayores mueren solos en los asilos porque nadie puede visitarles por el riesgo de infección. Esa vida prolongada unos meses es mejor que morir solo. En nuestra histeria por la supervivencia olvidamos por completo lo que es la buena vida. Y a todo esto yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, con respecto a esta definición
que nos expone el filósofo. Dice, pregunto, ¿los mayores mueren solos o ya morían solos? Ahora es que empezamos a tener importancia o empiezan a tener importancia porque cada día que pasa nuestro cuerpo envejece solo y comenzamos a vislumbrar nuestro final. Jóvenes fueron quienes al final envejecieron y envejecerán. Y sin lugar a dudas ahí nos encontramos tú y yo. Séptima definición, dice, por sobrevivir sacrificamos voluntariamente todo lo que hace que valga la pena vivir, la sociabilidad, el sentimiento de comunidad y la cercanía. Con la pandemia, además, se acepta sin cuestionamiento la limitación de los derechos fundamentales, incluso se prohíben los servicios religiosos. Los sacerdotes también practican el distanciamiento social y usan máscaras protectoras. Sacrifican la creencia a la supervivencia. La caridad se manifiesta mediante el distanciamiento. La virología desempodera a la teología. Todos escuchan a los virólogos, que tienen soberanía absoluta de interpretación. La narrativa de la resurrección da paso a la ideología de la salud y de supervivencia. Ante el virus, la creencia se convierte en una farsa. Esta es la parte más que me ha sorprendido de las 9 definiciones de Bion. Y ante esto digo que esta parte solo se la cree quien no conoce lo que existe detrás de un creyente de conciencia y un sacerdote comprometido con su consagración. El creyente sabe perfectamente distinguir su encuentro personal con Dios, lo vivirá tan cerca como su propia muerte y resurrección. No es narrativa la resurrección, pero la ideología de la salud es un invento que nadie se lo termina de creer. Con el paso del tiempo todo se descubre. La historia de la salvación nos ha traído hasta aquí, incluso superando los campos de exterminio nazi, por citar una historia reciente de la humanidad. La octava definición dice que el pánico ante el virus es exagerado. La edad promedio de quienes mueren en Alemania por COVID-19 es de 80 o 81 años y la esperanza media de vida es de 80 años y medio, lo que muestra nuestra reacción de pánico ante el virus es que algo anda mal en nuestra sociedad. Dice que lo que muestra nuestra reacción de pánico ante el virus es que algo anda mal en nuestra sociedad. Pienso que lo que anda muy bien en nuestra sociedad es la falta de fe. Lo que no anda muy bien en nuestra sociedad es la falta de fe. Dice San Juan Pablo II que un mundo sin Dios se convierte en un mundo contra el hombre. Y para terminar las 9 definiciones, dice que la COVID-19 probablemente no sea un buen presagio para Europa y Estados Unidos. El virus es una prueba para el sistema. Los países asiáticos que creen poco en el liberalismo han asumido con bastante rapidez el control de la pandemia, especialmente en el aspecto de la vigilancia digital y biopolítica, inimaginables para Occidente. Europa y Estados Unidos están tropezando. Ante la pandemia están perdiendo su brillo. El virus no detiene el avance de China. China venderá su estado de vigilancia autocrática como modelo de éxito contra la epidemia. Exhibirá por todo el mundo aún con más orgullo la superioridad de su sistema. La COVID-19 hará que el poder mundial se desplace un poco más hacia Asia. Bien, y ya para concluir, porque hoy sí que me he extendido más de lo normal, digo que visto así, el virus marca un cambio de era. Y es posible que el virus marque un cambio de era. Pero con todos mis respetos para Bion, no será un cambio de era social, sino de fe. Un cambio de era de fe.
De si lo llegaremos a ver o no, ya no será cosa nuestra, porque es solo cuestión del Todopoderoso. Bien, he querido incorporar en esta reflexión de hoy este artículo que ya días pasados lo había publicado en el blog, porque es tendencia, o sea, es algo que está ahí, creo que es algo que nos atañe todos los días a todos, el tema del COVID-19, el coronavirus, y dado que me he encontrado con este, digamos, reflexión filosófica referente a la misma, pues no pude pasarlo por alto y lo he compartido con ustedes. Les doy las gracias nuevamente. Discúlpenme si a lo mejor me he extendido demasiado. Les doy las gracias. Les deseo un buen comienzo del mes de junio. Esperemos que pronto el estado de alarma en España pues vaya desapareciendo, aunque hoy decían las noticias que posiblemente lo prolonguen un poco más. Pero bueno, ya empezamos a hacer vida un poquito normal. Yo espero que todos ustedes estén bien, que como en cada reflexión hayan extraído algo que les toque, que les sirva para su diario vivir, que si lo ven oportuno y lo consideran, pues que lo compartan con aquellas personas que entiendan que les puede venir bien algo de lo que aquí expongo. Es un canal abierto para todo tipo de creencias o de no creencias, aunque tenga amigos que me dicen ser ateos y que como son ateos no comparten alguna de mis reflexiones, pero bueno, en la libertad estamos. Bueno, pues sin más, no me quiero extender, decirles que les quiero mucho, que sean felices, que Dios les bendiga siempre y muchas gracias. Amén.